Queremos empezar las exposiciones de este segundo día de seminario a cargo de la conferencia magistral del economista Rubén León, intendente de abogacía de la competencia de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, quien esta mañana nos acompaña con el tema Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado y el Manual de Buenas Prácticas del Sector Automotriz. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Bueno, primero permítame saludarles. Es un honor el poder venir acá a mi ciudad, donde yo nací, a dar esta ponencia. Vamos casi 3 años como superintendencia en donde nos hemos caracterizado principalmente por establecer estos espacios de diálogo en donde podamos, antes de entrar a temas sancionatorios, antes de entrar a temas un poco más fuertes, podamos dialogar y podamos conversar acerca de la nueva ley, ¿no es cierto? Que a pesar de que ya tenemos 2 años y medio con la ley, todavía estamos trabajando mucho en el tema de socialización, en el tema de que la gente pueda entender, pueda comprender esta nueva ley y que la lleve a cabo en sus actividades diarias. El día de hoy voy a topar 2 temas puntuales. Voy a dar al inicio una presentación sobre la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, ámbitos generales para que ustedes puedan tener conocimiento, y el Manual de Buenas Prácticas Comerciales para la Adquisición de Vehículos. Sí, esto nació por algunas actividades que nosotros como superintendencia desarrollamos en el año 2014 y que terminó en este instrumento que es de promoción de la competencia, es decir, trata de incentivar a los operadores económicos a que cumplamos ciertas cosas particulares en cada uno de nuestros sectores en donde desarrollamos nuestras actividades. En ese sentido es importante el poder entender por qué es necesario o de dónde nace la idea de poder tener una ley que nos permita controlar o que permita regular al mercado, ¿de acuerdo? Entonces, hablando de un poquito de historia, en el año 1890 se establece la primera ley que se llama a nivel internacional de competencia, que es similar a la nuestra, y nace en los Estados Unidos por 2 características fundamentales. La primera es que, luego de la Revolución Industrial y demás, las empresas adquirieron un tamaño bastante grande en diferentes mercados, en algunos casos eran monopólicas, es decir, una sola empresa manejaba el mercado, y su influencia e impacto era muy grande, incluso en el ámbito político, y eso lo vemos hasta ahora, ¿no es cierto? Tienen un impacto a nivel político, y por lo tanto el Congreso de Estados Unidos decide implementar el Sherman Act, que es la primera ley de competencia, en donde básicamente se prohíben lo que son abusos de poder de mercado y los acuerdos, porque no solamente eran las empresas monopólicas, sino que también empresas que tenían 2 o 3, ¿no es cierto?, operadores económicos en el sector, que en vez de competir entre sí, lo que hacían era conversar entre sí y actuar como uno, afectando a los consumidores finales, ¿de acuerdo? Es por eso que se implementa esta ley, y en Europa se lo hace en 1957. ¿Por qué es importante el cuadro también que vemos ahí, el mapa, ¿no es cierto? Es de los años en los cuales países de la región ya establecieron una ley de competencia. Tienen Argentina 1923, República Dominicana 2006, etcétera. Y nosotros en el año 2011. Como ustedes pueden ver, únicamente en la región faltaban 3 países, luego del nuestro, de tener una ley de competencia, la mayoría ya tenían. Y eso tiene un lado positivo y un lado negativo, el hecho de que nosotros tengamos una ley reciente. El lado positivo es para nosotros como superintendencia, como técnicos, porque nosotros podemos conversar con las agencias pares, es decir, con las instituciones que son homólogas a nosotros en otros países, y que nos cuenten sus experiencias, cómo trataron un caso de investigación, cómo hicieron en el sector, qué sé yo, automotriz, en el sector farmacéutico, cómo desarrollaron sus investigaciones, para nosotros no cometer los mismos errores que ellos hicieron cuando iniciaron. Entonces nos favorece para nosotros poder ser mucho más eficientes y mucho más eficaces en las actividades que desarrollamos. A pesar de aquello, hay un lado bastante malo.
el hecho de que tengamos una ley nueva, el lado malo es que muchas de las actividades o muchas de las cosas que se establecen en la ley, para nosotros como ciudadanos y para los empresarios, ya es algo normal y es algo cultural. Que nosotros vayamos a una farmacia, ¿no es cierto?, y que tengamos afuera de la farmacia, muchos habrán ido, y que afuera de la farmacia dice 30% de descuento, ¿no es cierto? Ustedes entran a la farmacia y compran el producto o adquieren el producto, se van a la caja y justo ese que ustedes escogieron no ha tenido el 30% de descuento. Cuando nosotros como consumidores, si vemos afuera 30% de descuento, ¿qué asumimos? Exactamente, que todos los productos están con el 30% de descuento. Entonces, cuando llego a la caja y me dicen justo ese no está, ¿qué hacemos generalmente como consumidores? Bueno, y pago, y me llevo. Entonces es algo normal, algo que no debería ser normal. Que yo voy a adquirir un vehículo y que aparentemente ya sale el vehículo con seguro, sale con rastreo satelital, sale con seguro del crédito, ya establecido, y yo ni siquiera tuve la opción de ver diferentes ofertas. Que yo veo un precio, ¿no es cierto?, en el cual me dicen, esto es lo que paga, y al final hago las cuentas, y después de los 2 años, 3 años que termino de pagar el carro, no ha sido ese el precio, ha sido más. Ese tipo de cosas, ese tipo de comportamientos, ¿no es cierto?, son los que tenemos que de una manera muy de debate, de diálogo, empezar a cambiar tanto en los consumidores como también a nivel empresarial. Porque el objetivo fundamental, ¿cuál es? Es el hecho de poder tener los mejores productos a los mejores precios a fin de beneficiar a los consumidores. Y no solamente beneficiar a los consumidores, sino que beneficiamos también a la dinámica de mercado. ¿De acuerdo? Entonces, en ese ámbito, la superintendencia, ¿cómo maneja sus análisis o cómo hace o cómo desarrolla sus actividades? Nosotros tenemos 2 visiones muy claras, 2 puntos muy claros, ¿sí? La una es lo que conocemos como el análisis ex ante, que el objetivo fundamental es evitar o prevenir que se den comportamientos anticompetitivos. ¿De acuerdo? Es todas las acciones que nosotros como superintendencia podamos desarrollar a fin de que en un futuro no se den comportamientos anticompetitivos. Este espacio de aquí, por ejemplo, la capacitación, la socialización de la ley, ¿no es cierto?, son espacios en los cuales lo que tratamos de hacer es evitar y prevenir que se den, porque les contamos, les decimos qué es lo que se considera un comportamiento anticompetitivo para que todos en su momento y dependiendo de su posición, ya sea desde el lado del consumidor, puedan reclamar sus derechos y desde el lado de los empresarios, en caso de que estén incumpliendo, puedan de alguna manera, ¿no es cierto?, desarrollar sus actividades que estén en el marco o bajo la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. A pesar de aquello, también tenemos lo que se conoce como el análisis ex post, es decir, a pesar de todas las acciones que la superintendencia hizo para evitar, ¿no es cierto?, y prevenir que se den comportamientos anticompetitivos, se dan estos comportamientos anticompetitivos, por lo tanto la superintendencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Corregir, eliminar o sancionar a estos comportamientos anticompetitivos en base a investigaciones, ¿de acuerdo? ¿Y cómo manejamos nosotros estos temas? Es decir, ¿cómo manejamos el ex ante y el ex post? Manejamos a través de intendencias. Tenemos 4 intendencias. En el análisis ex ante, la intendencia de abogacía de la competencia, la intendencia de control de concentraciones, y en el análisis ex post, la intendencia de investigación de abuso de poder de mercado, acuerdos y prácticas restrictivas, y la intendencia de investigación de prácticas desleales. A continuación voy a hacer una por una explicación, una breve explicación de qué es lo que hace cada una, ¿de acuerdo? Vamos con el tema de intendencia de abogacía. La intendencia de abogacía tiene un objetivo primordial que es promover la creación de un ambiente propenso a la competencia a través de varias herramientas, ¿sí? La primera es evaluación y proposición de política y de normativa general y sectorial a fin de eliminar barreras de mercado que pueden incrementar los costos de producción, que muchas veces no pueden ser asumidas por operadores o que les restan su competitividad. Les voy a dar un ejemplo. Trabajamos con el Ministerio de Salud, porque estaban trabajando en la Ley Orgánica de Salud. Resulta que los farmacéuticos, ¿no
¿no es cierto?, el dueño de la farmacia, al momento de vender un medicamento, ellos ganaban un porcentaje por el total de la venta. Es decir, si vendían $30, ganaban el 10%, $3 y listo. ¿Ya? ¿Qué es lo que, o cuáles son los incentivos que causa esta normativa? A que el dueño de la tienda, o dueño de la farmacia, perdón, haga ¿qué? ¿Me venda los productos más caros o más baratos? Los más caros. Porque él que dice, a ver, yo tengo un producto de marca, ¿no es cierto?, que vale $10 y tengo un producto genérico que vale $3. Yo gano 10% de la venta total. Es decir, si yo vendo el producto de marca que cuesta $10, ¿sí?, yo gano 3.33. Y si vendo el de menos, gano menos. Entonces, ¿qué es lo que dice el farmacéutico? No, pues a mí me conviene vender el más caro y por lo tanto, ¿qué hago cuando viene un consumidor como farmacéutico? Solo tengo este, no tengo genérico. ¿No es cierto? Y nosotros como consumidores, como ni siquiera nos enteramos antes de ir a la farmacia de si hay genéricos, no hay genéricos, habrán otras alternativas, no habrán otras alternativas, ¿no es cierto? Bueno, compramos ese. Y nunca nos enteramos que también hay otras opciones que pueden ser más baratas, ¿no es cierto? Entonces, le dijimos al Ministerio de Salud, porque muchas de las veces las normativas que hacen, en realidad no miran el aspecto de competencia, ¿sí? Porque no hay todavía digamos que un ambiente en donde toda la gente entienda que el tema de competencia es muy importante para la determinación de normativas y demás. Entonces ellos se preocupan más de su ámbito, que es la salud, ¿no es cierto? Entonces no se dan cuenta de ese tipo de errores. Y nosotros les ayudamos y asesoramos, ¿no es cierto?, a que ellos consideren este tipo de cosas, ¿sí? Adicionalmente, nosotros también hacemos estudios de mercado. Los estudios de mercado nos permiten evidenciar si hay posibles actos o posibles comportamientos anticompetitivos y poder generar soluciones ante estos, ¿de acuerdo? O, de ser el caso, poder transformarles en casos ya de investigación que posiblemente sean sancionados. Entonces nosotros desarrollamos durante el año varios estudios de mercado que lo que hacen es, o a través de herramientas como son, llamamos a los operadores económicos, llamamos a los empresarios a que vengan y rindan testimonio, llamamos a las instituciones públicas, hacemos solicitudes de información y eso nos permite detectar si hay posibles comportamientos anticompetitivos, ¿de acuerdo? Y la otra es brindar espacios para capacitaciones internas y externas, ¿no es cierto?, de la ley, a través de, como hoy día, seminarios internacionales, congresos internacionales, los mismos que ya hemos desarrollado, si no estoy mal, 56 seminarios internacionales en menos de 3 años y 9 congresos internacionales. ¿Para qué? Y en diferentes ámbitos para que la gente pueda entender y pueda escuchar qué es la normativa, ¿de acuerdo? También tenemos en el ámbito ex ante la Intendencia de Control de Concentraciones. ¿Qué es lo que hace la Intendencia de Control de Concentraciones? Ustedes tienen conocimiento que muchas veces las empresas realizan operaciones, sean estas de fusión, es decir, que se unan dos empresas, adquisición, o sea, una empresa le compra a otra, etcétera, y esas operaciones en particularidades específicas pueden en un futuro dañar al mercado, ¿de acuerdo? Entonces lo que nosotros hacemos cuando cumplen umbrales, es decir, cuando cumplen ciertos límites, como son, si tienen el o más del 30% del mercado a través de una operación, tienen que solicitar la autorización a la superintendencia, es decir, tienen que venir en la superintendencia, tenemos la intención de comprar otra empresa, por favor autorícenos, ¿de acuerdo? O si cumplen el umbral o el límite de remuneraciones básicas unificadas, es decir, si venden más allá en mercados, si no estoy mal, son 211.000 remuneraciones, son cerca de $32 millones al año, tienen que notificarnos también y solicitar la autorización a la superintendencia. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un análisis econométrico que nos permita determinar si en un futuro esa operación de concentración puede de alguna manera motivar a que esta empresa que compró o que se fusionó tenga comportamientos anticompetitivos, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos 3 opciones ante la solicitud de una empresa. Podemos autorizar sin ningún problema, si le decimos, ¿sabe qué? Sí, compre nomás, no hay ningún problema. Podemos negar una operación de concentración, es decir, les decimos, ¿saben qué? No, ustedes no pueden comprar o no pueden hacer la operación, o podemos condicionar a una operación de concentración.
¿sí? Les ponemos condiciones para que puedan adquirir. Y les voy a dar un ejemplo de la vida real. Hicimos, o ustedes saben, y si no saben les cuento, que Arca Ecuador compró Tony, ¿sí? Arca compró Tony aquí en el Ecuador, pero esa operación tuvo que pasar por la autorización de la superintendencia. Dentro de los análisis que nosotros hicimos, ¿sí? Determinamos que primero las dos empresas, o sea, sus productos que venden, son mercados relevantes distintos, es decir, no eran competidores entre sí, porque el uno se dedicaba más a temas lácteos, yogures, y los otros se dedicaban más a temas de bebidas gaseosas, etcétera, y no son bienes sustitutos, es decir, ustedes no, o no sé si alguno de ustedes, pero la mayoría no han de cambiar un yogur por una Coca-Cola, ¿no es cierto? No son sustitutos, es decir, no, el uno no sustituye al otro y por lo tanto son mercados distintos. Pero ¿qué sí nos dimos cuenta? Que los espacios de comercialización, ¿sí? En donde se venden los productos, sí eran un factor muy importante el momento de la decisión del consumidor. En este caso, ustedes han de haber notado, en la mayoría de tiendas de los barrios, ustedes ven unas refrigeradoras, que son rojas y tiene Coca-Cola, ¿no es cierto? Entonces se determinó que este bien, ¿no es cierto?, es estratégico para la comercialización y que por lo tanto, si ellos querían hacer la operación, ¿no es cierto?, el 20% de esos refrigeradores tienen que estar a disposición de la economía popular solidaria y productos nacionales. ¿Sí? Antes no se podía, o las tiendas no podían tener productos que no sean de Coca-Cola en la refrigeradora. Lo que nosotros dijimos es, ustedes compran Tony, pero ustedes del 20% de esas refrigeradoras, las señoras de las tiendas, los señores de los bares, etcétera, tienen la posibilidad del 20% de esas poner producto de la economía popular solidaria y productos nacionales. En este caso, hablando acá, la Frukis, por ejemplo. Exacto. Entonces pueden estar en esa refrigeradora, o qué sé yo, un jugo de naranja. Que la señora diga, ¿sabe qué? Yo voy a poner mi jugo de naranja para ver si puedo vender más jugo de naranja también, o jugo de mora, o jugo de tal, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, por si acaso, si alguna vez o si alguien tiene una tienda o algo por el estilo y todavía no se habían enterado, aunque se ha hecho un tema de promoción sobre el tema, Coca-Cola mismo ha cambiado incluso los contratos con las tiendas para que efectivamente estos productos nacionales principalmente puedan estar en estas refrigeradoras. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hacemos en concentraciones un poco. De ahí, para ver el ámbito ex post, es decir, si a pesar de todas estas cosas que hicimos como abogacía, como concentraciones, hay empresas que todavía insisten en tener comportamientos anticompetitivos, ¿qué es lo que hace la Super? ¿Ya? Primero hay que determinar qué significa tener poder de mercado. ¿De acuerdo? ¿Qué es tener poder de mercado? Nosotros decimos que poder de mercado es cuando un operador económico puede variar precios o cantidades con prescindencia de otro operador. Es decir, yo puedo tomar la decisión de cambiar el precio, ¿cierto?, sin que un competidor o un distribuidor o quien sea me pueda hacer cambiar esa decisión. ¿De acuerdo? Eso es tener poder de mercado. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que tener poder de mercado por sí solo, es decir, así, tener poder de mercado es malo? ¿Sí es malo tener poder de mercado? ¿O no es malo tener poder de mercado? O tal vez. Nosotros como superintendencia no consideramos que el poder de mercado per se, es decir, por sí solo, es motivo de sanción. ¿Por qué? A los empresarios les pregunto, ¿qué es lo que les motiva a hacer sus actividades? ¿Ganar participación o mantenerse como están? Ganar participación. Es decir, el motivo de los empresarios o el motivo de los operadores económicos para poder generar mejores condiciones y demás es el poder tener poder de mercado, es decir, poder tener una mayor participación en el mercado. Entonces, si nosotros entráramos a sancionar, ¿no es cierto?, el tener el poder de mercado, estaríamos eliminando un poco la motivación que tienen los empresarios por mejorar, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo se vuelve esto un problema? Se vuelve un problema cuando los operadores que tienen poder de mercado hacen abuso de ese poder de mercado. ¿Y qué queremos decir con abuso de poder de mercado? Es cuando por cualquier medio impiden, restringen, falsean o distorsionan la competencia, afectando negativamente a la eficiencia económica o al bienestar
en general. Entonces vamos a hacer un ejemplo súper claro. Resulta que yo, ¿no es cierto?, tenemos dos competidores aquí en el auditorio que venden cafés, me invento, venden cafés, ¿ya? Resulta que el uno tiene el 30% y el otro tiene el 70% del mercado, ¿ya? El que tiene el 70% del mercado dice, no, yo tengo el 70%, yo quiero tener el 100%, le voy a sacar al otro competidor y para sacarle yo lo que voy a hacer es vender más bajo. Voy a vender a precio mucho más bajo, es decir, incluso voy a irme bajo costos, por un tiempo hasta que salga del mercado y luego como soy el único, agarro y le subo al doble. Entonces digo, bueno, yo como aguanto, voy a poner, el café cuesta $1, yo voy a vender 80 centavos del café hasta que quiebre el otro y después me subo a $2 porque ya voy a ser el único. Eso es considerado como un comportamiento anticompetitivo, eso es considerado como precios predatorios. ¿Sí? En temas de abuso de poder de mercado, acuerdos y prácticas restrictivas, tenemos dos cosas súper puntuales. El abuso, como les decía, y dentro del abuso de poder de mercado vemos dos prácticas específicas, prácticas exclusorias y prácticas explotativas. Exclusorias, como la misma palabra lo dice, es para sacar competidores. Nosotros llamamos un tema horizontal. ¿Sí? Cuando yo saco a competidores del mercado a través de maniobras, es decir, como les decía, bajo costos o hago publicidad engañosa o lo que sea, que al final lo que hace es sacar al competidor no por eficiencia ni por calidad, sino que le saco al competidor de cualquier otra manera. Y la otra son prácticas explotativas. ¿Qué quieren decir prácticas explotativas? Cuando yo, a través del poder de mercado, afecto a los consumidores o afecto a mis proveedores. ¿Sí? Eso también se considera como abuso de poder de mercado. En este ámbito, uno de los logros más grandes que hemos tenido como superintendencia en estos 3 años y que es incluso un ejemplo a nivel internacional, Argentina nos ha pedido que les asesoremos en este ámbito. El Salvador ha tomado como iniciativa también el utilizar nuestras herramientas desde el Manual de Buenas Prácticas Comerciales para los supermercados, en donde los supermercados, ¿no es cierto?, a los proveedores, deben conocer si hay alguno que haya sido proveedor o algo de los supermercados, lo que hacían era, al proveedor le pagaban mal tarde nunca, les devolvían el producto cuando sea sin justificación, cosas por el estilo. Entonces, como solo a mí me vas a vender, ¿no es cierto?, solo a mí me puedes vender para comercializar tu producto, yo abuso de eso. Entonces te digo, no, me tienes que dar un margen más grande o yo te devuelvo lo que no venda porque simplemente te devuelvo, cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que nosotros tratamos de evitar, condiciones que ponga principalmente en este caso comercializadores. O me das así o simplemente no te compro porque yo quiero. Entonces esas prácticas están prohibidas. Esas son las prácticas explotativas. ¿De acuerdo? También vemos temas de acuerdos o prácticas restrictivas, que son básicamente cualquier acto o conducta llevada por 2 o más operadores o más empresas, de cualquier forma manifestados, cuyo objeto o efecto sea o pueda ser impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, es un comportamiento anticompetitivo sancionado per se. ¿Qué quiero decir con per se? En el tema de acuerdos, ¿sí?, o prácticas colusorias que se llaman, no importa que se haya establecido la práctica, es decir, les voy a dar un ejemplo súper claro, que nos reunimos en la tarde los dueños de 2, 3 empresas que están en el mismo negocio y decidimos hablar de precios o establecer precios, ¿no es cierto?, para no competir entre nosotros. Esto es sancionado per se, es decir, solamente con comprobar que se hayan reunido y que hablaron de precios o algo así, nosotros ya podemos sancionar. No hace falta que hayan implementado la práctica. ¿De acuerdo? Y claro, muchos me dirán, pero sí es normal que se reúnan los dueños de las empresas y estén ahí tomándose un cafecito y hablando de precios, es algo normal. Justamente eso es lo que queremos y tratamos de que no pase, de que no se den. No son prácticas normales, no son prácticas que se deben dar. Está bien que sean amigos, no hay ningún problema que sean amigos,
Pero no pueden hablar de precios, no pueden hablar de cantidades, no pueden establecer precios para no competir, porque si no compiten, ¿a quién afectan? A los ciudadanos, a los consumidores. A ellos son los que afectan, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es competir entre sí, generar mayores eficiencias, ¿de acuerdo? Eso con el tema de acuerdos y prácticas restrictivas. También tenemos la intendencia de prácticas desleales. ¿Cuáles son las prácticas desleales? Son hechos o actos o prácticas contrarias a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades. Impiden, restringen, falsean o distorsionan la competencia y atentan contra la eficiencia económica. ¿De acuerdo? En este ámbito nosotros seguimos un caso de investigación, el que más ha sonado, en el tema del light, de los aceites light. Resulta que los aceites light no existen. Era una mentira el tema de los aceites light. Así que los que comprábamos diciendo sí, light, de ley voy a bajar de peso y que nunca funcionó, es porque no existen los aceites light. ¿De acuerdo? Entonces nosotros hicimos una investigación en el ámbito de los light y en el proceso de la investigación, antes de la sanción, los operadores, o bueno, algunos, porque hay otros que no, algunos operadores se acercaron a la superintendencia y dijeron, ¿saben qué, superintendencia? Tienen razón. Sí, ustedes tienen razón y por lo tanto nosotros aceptamos la culpa, es decir, acepto que estaba incumpliendo lo que dice la norma, generando publicidad engañosa, ¿sí? Y firmo un compromiso de cese, es el que se llama, es decir, desde ahora en adelante ya no voy a incumplir con la normativa y no se sanciona con el total de la multa, sino que simplemente tienen un pago de subsanación de la multa, es decir, no pagan por completo, sino es una parte de la multa. Subsanación la llamamos nosotros. Entonces también tenemos estos instrumentos que lo que hacen es tratar de motivar a los operadores, a las empresas, a que puedan también asumir, ¿no es cierto? Y decir, ¿saben qué? Sí, yo estaba incumpliendo, pero desde ahora en adelante ya no voy a incumplir. ¿De acuerdo? La superintendencia, como les digo, no tenemos la visión hostigadora de entrar a sancionar y entrar a golpear y punto, se acabó y sanciono y no, tenemos una visión de que es una ley nueva, que tenemos que ir trabajándola, aunque no tan nueva, ya 3 años, pero que damos la posibilidad también a los operadores a que se acerquen y firmen compromisos de cese. ¿De acuerdo? Eso. Ahora, dentro de todas estas actividades y principalmente dentro de la actividad que es de responsabilidad mía, que es la abogacía de la competencia, ¿no es cierto? El generar cosas o generar herramientas que permitan prevenir o evitar comportamientos anticompetitivos. Nosotros hicimos en Guayaquil, con Nacional de Guayaquil, hicimos un conversatorio el 25 de marzo del 2014, en donde tratamos del tema de ventas atadas y sus implicaciones en el mercado ecuatoriano desde la perspectiva del sector automotriz y sus mercados conexos. Este conversatorio fue un tema de explicación, ¿no es cierto? Les explicamos qué es lo que se considera ventas atadas. ¿Para qué? Para que los operadores económicos puedan, de alguna manera, empezar a entender lo que se considera como una venta atada, que al final es un comportamiento anticompetitivo. ¿De acuerdo? Luego de este proceso, nosotros como Superintendencia y la Defensoría del Pueblo tuvimos cualquier cantidad de quejas en el ámbito de el sector automotriz, la adquisición de vehículos livianos, justamente en esto. Que cuando yo compré nunca me dijeron que era tal seguro, nunca me dijeron cuál era el precio del seguro, nunca me ofrecieron ningún otro seguro a que no sea el único en que trabajaba la concesionaria, o cosas por el estilo. Entonces nosotros, con el afán, de igual manera como ha sido nuestra característica, no de entrar a sancionar y a seguir casos de investigación, desarrollamos un manual de buenas prácticas comerciales para la adquisición de vehículos livianos de uso particular y sus interacciones con todos los sectores conexos. ¿Sí? El estudio en realidad estuvo más o menos desde el mes de abril del 2014 hasta febrero más o menos del 2015, en donde nosotros hicimos visitas a algunos concesionarios, algunos de ustedes deben saber. Hicimos temas de clientes fantasmas también para ver si efectivamente estaban cumpliendo o estaban incumpliendo, y también hicimos toma de testimonios y llamamos operadores económicos para conversar con ellos, para que nos digan de todos los sectores,
empresas que manejan temas de rastreo satelital, empresas que manejan seguros, empresas que son concesionarias, etcétera, para ver y que nos expliquen cómo eran sus actividades y si estaban desarrollando o no estaban desarrollando prácticas anticompetitivas. Y al final decidimos el elaborar este manual. El manual es una herramienta que lo que hace es, lo que dice la ley, poner en palabras muy claras y específicas para el sector aplicado. ¿Sí? Porque a veces la ley, digamos que puede ser de alguna manera interpretada por cada uno como quiere, etcétera, y no se ponen características específicas de mercados. Entonces lo que hicimos en este manual era eso, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el manual salió en el 2015 y está en la Junta de Regulación para su aprobación. La Junta de Regulación está compuesta por 4 ministerios coordinadores que está para aprobación de ellos, ¿de acuerdo? Este manual también está en la página web y lo hemos venido socializando a nivel nacional con nuestras 8 zonales para que ustedes, la ciudadanía, la academia, los operadores económicos puedan bajarse el manual y puedan también dar observaciones. Sí, está en la página web que es www.scpm.gov.es, tienen manuales y ahí está el manual para la adquisición de vehículos, el cual ustedes pueden acceder y pueden enviarnos, nos pueden enviar las observaciones que ustedes tengan acerca del manual. El tema no es establecer, o al menos desde su inicio, los manuales no son un tema impositivo, es decir, no es que la super simplemente se le ocurre desde el escritorio hacer una normativa e implementarla, sino que trabajamos con los operadores económicos. Y bueno, contiene 18 páginas, de las cuales 7 son considerandos, en donde hicimos un análisis de temas de constitución, un análisis del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de este manual y cuál es su contenido también? ¿Sí? El objetivo fundamental es dinamizar la competencia en sectores relacionados con el seguro automotriz, rastreo satelital, talleres y demás conectados con la comercialización de vehículos. ¿A través de qué? El manual establece, ¿sí?, que cualquier práctica, ojo, cualquier práctica de direccionamiento o condicionamiento entre la venta de vehículos, los seguros, el financiamiento y el rastreo satelital está prohibido. Cada uno de estos servicios son servicios independientes, no es un solo. O sea, si yo voy a comprar el carro, cuando ustedes deciden comprar el carro, dicen, me voy a comprar un carro, no dicen me voy a comprar un carro y también voy a adquirir un seguro y también le voy a poner rastreo satelital, etcétera. No, cuando voy a comprar un carro, voy a comprar un carro, ¿no es cierto? Entonces yo voy, adquiero el vehículo, pero resulta que cuando adquiero el vehículo, ¿qué me dicen? Vea, este es el seguro, y este es el rastreo satelital, y este es el… ¿No es cierto? Generalmente eso es lo que ocurre, o lo que ocurría, espero que ocurría, cuando nosotros hacíamos esa adquisición. ¿Qué es o cuál es la parte negativa de esto? Que en ningún momento a mí como consumidor me dijeron, mira, está bien, para tu vehículo tú puedes adquirir un seguro y tienes estas opciones. Y yo como consumidor final, tener varias opciones y decidir cuál es la mejor opción para mí. El objetivo de cuando hacemos nuestras actividades es ¿qué? Para las empresas, el objetivo fundamental debe ser el generar el mejor servicio para los consumidores. No tener el pensamiento de, a ver, ¿cómo le voy a amarrar? ¿Cómo le voy a engañar? No le voy a contar, no le voy a decir y con eso voy a ganar más. No, el objetivo fundamental es que yo voy a generar un mejor servicio, unas mejores condiciones y le voy a enseñar al consumidor que yo tengo las mejores condiciones para ellos. Y le voy a demostrar porque le voy a enseñar todas las opciones que él tiene y le voy a decir, mire, esta es la mejor porque es la mejor. Tengo mejores tasas de interés, tengo mejores condiciones, tengo mejor asistencia, no sé, X, Y, Z. Pero enseñándole al consumidor que tiene varias opciones. No engañándolo y no diciéndole nada y endosándole lo que más pueda. ¿No es cierto? Ese es el objetivo de este manual en este tema específico que es el tema de compras o ventas atadas. ¿De acuerdo? Dinamizar, porque ¿qué pasa si yo empiezo a darles las opciones y si tenemos compañeros de aseguradoras me van a dar la razón? ¿Qué pasa si dinamizamos y abrimos para que las concesionarias y todo el mundo ofrezca a todos los aseguradoras la opción de poder brindar el servicio de aseguramiento del vehículo? ¿Qué van a decir las aseguradoras?
Ah, perfecto, ya no solo se cerró con una o con dos o con tres, ya podemos todos, ¿no es cierto? Y como podemos todos, si yo quiero ganar participación en el mercado, ¿qué tengo que hacer? Dar un mejor producto al consumidor. Tengo que darle las mejores opciones porque así es como yo me voy a ganar una mejor participación. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera parte fundamental de este manual, ¿sí? También el tema de rastreo satelital. ¿Sí? Tuvimos empresas de rastreo satelital que se vinieron a quejar y dijeron, mira, no podemos entrar o no podemos ganar participación en el mercado porque las concesionarias o los comercializadores ya tienen su rastreo satelital y le venden al público y no podemos nosotros ofrecer el servicio, sino que nos toca luchar por afuera. ¿Qué pasaría si yo abro también el tema de rastreo satelital, ¿no es cierto? Y le doy las opciones a todas las empresas que ofrecen el servicio de rastreo satelital, puedan poner su servicio a la orden del consumidor? Vamos a generar mejores condiciones para los consumidores. Y ahí sí podemos hablar, y ahí sí podemos rasgarnos las vestiduras, hablando de que el mercado tiene beneficio al consumidor final. La libertad de mercado tiene beneficio al consumidor final. Cuando generamos las condiciones para eso, no podemos hablar de que sí, la libre competencia, el libre mercado es lo mejor, cuando ni siquiera en nuestras operaciones o nuestras actividades diarias llevamos esa práctica. Es que es mi amiguito, es que es mi familia, es que ni sé qué, entonces amarremos. Eso es lo que tratamos de evitar para generar ¿qué? Eficiencia en los mercados, ¿de acuerdo? También está el tema de empoderar al consumidor para garantizar su libertad del momento de decidir. Chicos, sus familias, todo el mundo, todos tenemos la posibilidad de decir si vamos a adquirir un vehículo, si vamos a una farmacia, si vamos a cualquier lado, ¿no es cierto? Y nos dan algún tema de una publicidad, es decir, si nos dicen afuera de la farmacia 30% de descuento y después no nos quieren dar el 30% de descuento, tenemos que reclamar, porque es nuestro derecho. Si nos vamos a comprar un vehículo, si un familiar, si mis papás se van a comprar un vehículo, el momento que vamos a adquirir el vehículo, tenemos que exigir que nos den varias opciones, que nos den opciones de seguros, que nos den opciones de financiamiento, que nos den opciones de rastreo satelital. Y nosotros evaluar, nosotros decidir cuál es el mejor para poder adquirirlo, el que mejor condición me da. ¿De acuerdo? Entonces es un tema también muy importante desde el lado de los consumidores. Porque si como consumidores seguimos en el ámbito de que es que así mismo es, y no digo nada y no reclamo nada, pues las empresas tampoco van a hacer nada. Yo trabajaba un tema en la Universidad Técnica Equinoccial en Quito. Unos chicos estaban haciendo un trabajo de tesis y me decían, oye Rubén, es que tenemos un problema con una de las operadoras telefónicas. Sí, estos manes están que nos dan mal servicio, etcétera, etcétera. Les decía, a ver, podemos hacer dos cosas. La primera es que ustedes pongan una denuncia en la superintendencia y nosotros seguir un caso de investigación y ver, ¿no es cierto?, después del periodo que es a través de la ley, si efectivamente es una práctica que puede ser sancionada. Pero digo, ¿qué tal si hacemos lo siguiente?, les dije a ellos. ¿Tú crees que eres el único que tiene el problema o crees que hay más en tu universidad? Los chicos me decían, no, somos la mayoría. Digo, ya, perfecto. ¿Qué pasa si tú haces una campaña en tu universidad en el ámbito de que quieren exigir el mejoramiento de la calidad? Me dice, sí, sí podemos hacerlo, ya. Entonces ahora vamos a los resultados. ¿Qué pasa si tú te vas a la operadora telefónica solito y le dices, vea, esto me está pasando, mejórame el servicio? Si no, me cambio de línea o me cambio de operadora. ¿Qué le va a decir el operador? Cámbiate, claro, cámbiate, ¿no es cierto? Eso le va a decir el operador económico. Pero ¿qué pasa si en tu universidad reúnes 500 estudiantes que tengan el mismo problema? Y los 500 le dicen al operador económico, o cambias tu comportamiento, nos das un buen servicio, o los 500 nos cambiamos. Hagamos que un promedio manejará digamos que promedio manejen unos $10 mensuales. Por 500, $5,000 al mes. ¿Qué creen que va a decir el operador económico? ¿Qué les puedo ayudar? Tengan este regalito para que también les ayude, ¿no es cierto? Y pasó. Les dieron unas tablets, alguna vaina así. Entonces, efectivamente, ¿no es cierto?, el tema de reclamar y cuando podemos asociarnos, porque el mismo problema tienen todos los consumidores, asociarnos entre consumidores, podemos equilibrar la balanza, como decimos, podemos hacer peso como consumidores y exigir
que las operaciones y que los empresarios no tengan prácticas anticompetitivas y nos den buenos servicios. Para eso es lo que nosotros hemos hecho como superintendencia, el tema de comités de usuarios. Ustedes pueden registrarse como comités de usuarios en la superintendencia, ¿no es cierto? Y les damos un carnet para que puedan ser identificados como comités de usuarios, en donde les ayudamos con capacitaciones, etcétera, para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, de mejor manera, con mayor información, puedan exigir el cumplimiento de los derechos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es uno de los temas principalmente del manual. ¿Ya se ve? No se ve. Otra de las cosas específicas que también está establecido en este manual es el ámbito de transparentar para el consumidor precios finales, formas de pago y servicios que son adquiridos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros adquirimos un vehículo, generalmente, bueno, nos dan un precio, o en la publicidad o en la propaganda nos ponen un precio, y por lo tanto, si eso nos ponen en la propaganda, si eso ponen ahí, ¿qué es lo que debe hacer las empresas o los operadores económicos? Cumplir con lo que dice ahí, ¿no es cierto? Por eso están promocionando. Caso contrario, eso se puede considerar como publicidad engañosa. Entonces, cuando nos ponían los aceites light en las perchas, ¿no es cierto?, era porque el aceite tiene que ser light. No porque es que si le pongo light, de ley me van a comprar más, entonces voy a ganar más, pero no es light. Es que si le pongo el monto total de la compra, pero le quito estito, le quito lo de acá y no le digo lo de acacito, y le pongo en letras así chiquitas que nadie ve, sino con microscopio y demás, así voy a lograr que el consumidor me compre a mí. Ese tipo de prácticas son las que queremos evitar. ¿Sí? Lo que está en la publicidad, lo que está en donde nos enseñan, eso es lo que nos tienen que vender y cómo nos tienen que vender. ¿Sí? Eso es específicamente. Hablábamos también de temas de seguros, no en el sector automotriz, pero sí, por ejemplo, cuando hablamos de temas de seguro, aseguramientos o temas de crédito. Cuando uno va a crédito, chuta, si uno no es ingeniero financiero, ni entiende que nomás tiene el crédito. No sé si alguno de ustedes haya ido y no sea ingeniero financiero. Empieza nomás una fórmula bien simpática ahí de cómo se calcula el interés, etcétera, etcétera, y uno ni siquiera termina entendiendo. Entonces el tema es también el poder facilitar la información de la manera más adecuada posible a los consumidores. Y eso es lo que contiene el Manual de Buenas Prácticas Comerciales para la adquisición de vehículos livianos y de uso particular y sus interacciones con todos los sectores convexos. ¿De acuerdo? También, o cómo nosotros como superintendencia, que es información muy importante para ustedes, cómo hacemos o ejercemos las atribuciones en el ámbito de la ley. Nosotros, casos de investigación, los podemos seguir cuando vienen de tres formas. La primera es cuando hay una denuncia. Cuando tenemos una denuncia de una empresa que se siente afectada, de consumidores que se sienten afectados, ¿no es cierto? Nosotros tomamos esa denuncia, evaluamos la denuncia que contenga toda la información, etcétera, ¿no es cierto? Y empezamos o damos inicio al caso de investigación. Otra forma es a través de oficio. Cuando nosotros como superintendencia o como abogacía de la competencia tenemos los estudios, ¿no es cierto? Hacemos un estudio y generamos que hay indicios de prácticas anticompetitivas, las intendencias de investigación proceden a hacer ya casos de investigación de estos indicios. Y la otra es por solicitud de otro órgano de la administración pública. Es decir, cuando otra institución pública se da cuenta de que posiblemente hay una práctica anticompetitiva en algún lugar, ¿no es cierto?, y nos avisa a nosotros para nosotros poder dar inicio de investigación. Esto, si bien es una de las más importantes, es por ejemplo, para el tema de compras públicas. El tema de compras públicas estamos analizándolo, estamos trabajando con el CERCOP para poder identificar temas de colusión, es decir, que las empresas se ponen de acuerdo o que se ponen de acuerdo entre la institución pública y las empresas. Entonces tenemos ya varios casos en los cuales hemos emitido criterio, hemos emitido sanciones, ¿no es cierto?, que permitan regularizar estos procesos. Un poquito de informaciones, ¿qué debe contener la denuncia? Ahí ustedes tienen nombre, dirección del denunciante, identificación de los responsables, una explicación amplia detallada del comportamiento, información de los involucrados, una explicación de los bienes y servicios y pruebas que razonablemente tenga el denunciante. Es decir, tampoco le vamos a pedir, sí, tráenos todas las pruebas del mundo al denunciante, no, pero sí que nos pueda, ¿no es cierto?, proporcionar la mayor información posible a fin de que nosotros
podamos seguir un caso de investigación de una manera más eficiente, ¿de acuerdo? Ese es cómo nosotros ejercemos o podemos seguir casos de investigación. ¿Cómo podemos sancionar? Las sanciones que nosotros tenemos dentro de la ley orgánica se clasifican como leves, graves, muy graves. Eso depende de la práctica anticompetitiva. Y pueden ir, ¿no es cierto?, desde el 0, las leves pueden ir hasta el 8% del volumen de negocios de la empresa. En el tema de infracciones graves puede ir hasta con el 10% del volumen de negocios y las muy graves hasta con el 12% del volumen de negocios. El ejemplo emblemático de sanciones que hemos tenido es el tema de Conecel. Claro, ya es público, ya sancionamos, ustedes ya conocen, a Claro le sancionamos con 138.5 millones de dólares. Esa fue la sanción que se le impuso a Claro. Claro, algunos van a decir, chuta, es una multa súper grande, etc. En el proceso de la investigación que le seguimos a Claro se le informó, se le dijo que podía firmar un compromiso de cese, es decir, que acepte la culpa, ¿no es cierto?, firme un compromiso de cese y no pagaba la multa en su totalidad. Pero como hay empresarios todavía, ¿no es cierto?, que dicen, no, es que a mí nadie me toca, es que a mí no, es que yo por qué, etcétera. Entonces se le dio o se le dijo 3 veces. 3 veces se les dijo, firmemos un compromiso de cese, firmemos un compromiso de cese. No, es que a mí no, yo no, etcétera. Entonces tuvo que implementarse una multa del 10% de los ingresos, que es 138.5 millones de dólares. ¿De acuerdo? Como les decía en el proceso de mi ponencia, la superintendencia no tiene la visión de sancionar. Por eso hemos generado el tema de los manuales, hemos generado el tema de los compromisos de cese, es con el objetivo de concientizar a los empresarios a que efectivamente si tienen comportamientos anticompetitivos, pues dejemos de tenerlos. Y para eso la superintendencia está abierta. Pero, si no estamos abiertos a corregir nuestros comportamientos, tampoco tenemos miedo en imponer la multa que la ley establece. ¿De acuerdo? Esa es, de cierta manera, lo que nosotros como superintendencia desarrollamos y hemos venido desarrollando en estos 2 años y un poco más de 2 años y medio de nuestras actividades. Con el objetivo fundamental de ¿qué? Tener reglas muy claras, ¿sí?, y transparentes, a fin de que nos podamos desarrollar en un sistema las empresas, los consumidores, los pequeños y medianos productores, ¿no es cierto?, en condiciones justas, asegurando el desarrollo, que su desarrollo sea producto de ¿qué? De eficiencia y no de prácticas inadecuadas o desleales. Si una empresa gana poder de mercado, si una empresa gana mayor participación, que sea porque es una empresa eficiente, que sea porque genera las mejores condiciones a los consumidores, no porque soy el más chévere y es el que más oculto información, entonces les engaño más a los consumidores, etcétera, sino porque yo sé que yo soy el que mejor servicio da con más calidad y al mejor precio. Eso es, también nosotros apoyamos el tema principalmente o motivamos el tema de participación de pequeños y medianos productores, porque esto también ayuda, ¿no es cierto?, a tener una mayor competencia en los mercados. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que yo les puedo comentar referente a la ley orgánica y también al tema del manual, ¿de acuerdo? Y principalmente las actividades que nosotros como superintendencia desarrollamos. Muchísimas gracias.